Hoy es el 9º día de nuestro camino, me toca afeitar. La intención es llegar a Santiago al mediodía, son unos 57... A León al mediodía, son unos 57 kilómetros, pero vamos a ver, todo depende de lo que nos paremos por el camino. Salimos de Sahagún pasando por varias construcciones de gran valor arquitectónico, como son el Arco de San Benito del siglo XVII y la iglesia de San Tirso del siglo XII, de estilo románico mudéjar. En Sahagún también descubrimos el hito que marca que ya hemos recorrido la mitad del camino francés. Vamos ya camino a León. Nos encontramos ahora en el área municipal de Bercianos del Camino. Habremos hecho ya unos 10 kilómetros. El desnivel de esta primera parte de la etapa es bastante suave, tanto que nuestra intención es hacer por la mañana los 52 kilómetros que nos separan de León para poder almorzar allí. El camino original va paralelo a la pista asfaltada sobre la que transitamos y no desaprovechamos la oportunidad de compartir impresiones de nuestro viaje con otros compañeros ciclistas. Estamos en el Burgo Ranero, llevamos 18 kilómetros y nos va quedando menos para León. Aunque el paisaje de este tramo es algo soporífero, es reconfortante saber que podemos atravesarlo con comodidad a través del asfalto. Vamos a llegar a Reliegos. 500 kilómetros he hecho ahora mismo 1040 kilómetros. En Mansilla de las Mulas entramos a la antigua zona amurallada de la población cruzando la Puerta de Santiago, que acto seguido nos dirige al monumento dedicado al peregrino. Y estamos en la plaza de Mansilla de las Mulas reponiendo fuerzas, comiendo pistachito, platanito y afrontar los últimos 20 kilómetros antes de llegar a León. Qué alegría da comer pistacho sabiendo que lo vas a quemar. Al salir de Mansilla, nos percatamos que estaban recogiendo el decorado utilizado en las jornadas medievales que se vienen celebrando desde 1994 en la localidad el fin de semana más próximo a la festividad de Santiago. El camino une, de eso no hay duda, y es agradable recibir por respuesta el mismo mensaje que das. ¡Buen camino! Gracias. ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! Quedan 8 kilómetros para llegar a León y aquí dice que quedan 307 a Santiago. Mientras descansamos podemos jugar al ajedrez, al Simon dice, escuchar un poco de música, leer poesía. En fin, lo que hace algunas veces el cansancio. Justo antes de afrontar la entrada a León, tenemos que sufrir esta pequeña pendiente, a la que no daríamos la menor importancia, de no ser porque nos pilló con el estómago vacío. Sin embargo, saber que pronto estaríamos frente a la Catedral de León nos dio fuerzas extras para culminar nuestro objetivo de la mañana. Sí, hemos llegado a León a la hora de comer, era el objetivo y se ha cumplido. La Catedral de Santa María de León fue construida entre los siglos XII y XIII y es famosa por el esplendoroso interior que le conceden sus más de 700 vidrieras. Debido a su gran belleza gótica, a esta catedral también se le denominó con el nombre de Pulcra Leonina. Zampa una pizza de jamón y antes un melón con jamón. Tela, Después del almuerzo, hicimos una visita a la Real Basílica de San Isidoro, cuyo panteón tiene unas pinturas románicas del siglo XII de valor incalculable debido a su estado de conservación y belleza. A este lugar también se le conoce como la Capilla Sixtina del Románico. En el mismo complejo arquitectónico encontramos el claustro cuya construcción renacentista del siglo XVI conserva una galería románica. anda que no estáis fresquita, ¿eh? Venga, mete los cabeceos al agua, chiquilla. Parecerá
Será mentira ya, ¿eh? 306 kilómetros para Santiago, ¿eh? Con la pena de no tener mucho tiempo para más, abandonamos León pasando por el edificio neogótico Casa Botines de Gaudí y por el parador de San Marcos del siglo XVI. La salida de León es uno de los tramos más embarazosos del camino debido a la longitud de la zona periférica y su incesante flujo de tráfico. Eso no quita que en el lugar más inesperado podamos encontrarnos con almas caritativas. Pero la salida de León es la peor. 50 kilómetros. ¿Dónde ha dado? En las ruedas. Tía, qué putada. Después de cruzar el extrarradio de León, el camino transcurre paralelo a la carretera nacional pasando por Villadangos del Páramo hasta llegar a San Martín del Camino, nuestro objetivo de hoy. Al final vamos a ir a San Martín del Camino. Estamos esperando que nos están haciendo un bocata de quesito. Pon la mano ahí. Mira. El hambre hacía que luchásemos por tener el bocadillo más grande, pero lo mejor de todo es poder disfrutarlo en un auténtico ambiente peregrino compartiendo con ellos historias increíbles.